Mi padrastro me dijo que yo no era su sangre, y se negó a ayudarme con la universidad, aunque les había pagado todo a sus hijos biológicos. Años después, cuando él me necesitó a mí, usé exactamente las mismas palabras que él me dijo. Tenía 17 años la noche que Porfirio se sentó a la mesa del comedor. Abrió su agenda de cheques frente a mí como si fuera un juez con un martillo, y me miró por encima de sus lentes de lectura, con esa expresión que yo ya conocía de memoria, la de un hombre que está a punto de decirte algo cruel, disfrazado de razonamiento lógico. «Lucina», dijo, pronunciando mi nombre con esa cadencia lenta que usaba cuando quería que sus palabras dolieran más. «Necesito que entiendas algo que tu mamá no ha tenido el valor de explicarte». Marisol estaba sentada al otro lado de la mesa. No me miró. Tenía los ojos fijos en su taza de café que ya debía estar fría, y sus manos rodeaban la cerámica como si fuera lo único sólido en ese cuarto. Aprendí a leer a mi madre en esos silencios. Ese silencio en particular significaba, ya lo sé, no pude detenerlo. Y tampoco lo voy a detener ahora. Rolando entra a ingeniería el próximo semestre. Continuó Porfirio, cerrando la agenda con un golpe pequeño pero definitivo. Renata ya tiene su carrera pagada hasta el último año. Eso es lo que cuesta mantener a los hijos de uno. Esperé. Porque yo ya sabía lo que venía. Lo había sabido desde hacía semanas, desde que escuché esa conversación a través de la puerta del estudio que él creía cerrada con llave. Porfirio nunca supo que la cerradura tenía una falla y que yo la descubrí a los 12 años. Tú no eres mi sangre, Lucina. Y no te lo digo con mala intención. Te lo digo porque es un hecho. Yo no tengo la obligación de pagarte la universidad. Si quieres estudiar, trabaja, saca un préstamo, busca becas. Eso es lo que hace la gente que no tiene a nadie. No lloré. Eso es lo primero que quiero que sepan, porque todo el mundo espera que en ese momento la muchacha llore, que ruegue, que diga algo que el hombre pueda usar después como evidencia de su inmadurez. No le di esa satisfacción. Me quedé completamente quieta, con las manos sobre mis rodillas debajo de la mesa, y lo miré como quien mira una ecuación que acaba de terminar de calcular. «Entendido», dije. Porfirio parpadeó. Creo que esperaba más reacción. Creo que la escena que había ensayado mentalmente incluía lágrimas mías, y quizás un abrazo de mi madre diciéndome que él tenía razón, que así era la vida, que yo tendría que entender. En cambio, solo encontró ese entendido dicho con la misma temperatura del aire del comedor. «Bien», dijo él, abriendo de nuevo su agenda, como si ya pudiera ocuparse de asuntos más importantes. Me levanté, recogí mis cuadernos de la silla de al lado, y subí a mi cuarto sin decir otra palabra. Marisol me llamó en voz baja cuando pasé junto a ella, pero no me detuve. No porque estuviera furiosa con ella, sino porque si me detenía iba a ver en sus ojos esa combinación de culpa y alivio que me partía el alma de una manera que la crueldad directa de Porfirio nunca logró. Esa noche escribí en mi cuaderno de matemáticas, en el margen inferior de la última página, una sola frase. Recuerda exactamente cómo te sientes ahora. Lo vas a necesitar más adelante. Lo que Porfirio nunca entendió de mí es que soy una persona que toma notas. No en papel, siempre. A veces solo en la memoria, que es el archivo más seguro que existe. Fui a la universidad de todas formas. Me tomó 4 años más que a Rolando porque trabajé 3 turnos durante 2 de esos años y dormía 5 horas cuando tenía suerte. Lavé platos en un restaurante de carretera durante 18 meses. Di clases particulares de álgebra a estudiantes de preparatoria los sábados por la mañana. Conseguí una beca parcial que cubrió el 40% de mi primera carrera, y el resto lo pagué centavo a centavo. Porfirio nunca preguntó cómo. Mi madre me mandaba mensajes a veces, mensajes cortos que decían cosas como ¿estás bien? ¿O comiste hoy? Y yo respondía que sí porque era verdad y porque no quería que ella cargara más culpa de la que ya cargaba. Rolando se graduó con una fiesta en el jardín de la casa. Renata se casó el mismo año en que yo terminé mi licenciatura, y Porfirio pagó toda la boda, incluyendo el viaje de luna de miel a Europa. Yo me enteré por una foto que mi madre subió a sus redes sociales. Sonreí mirando esa foto, no una sonrisa de tristeza, una sonrisa de inventario. Tomé nota de todo lo que había pagado, de todo lo que estaba construyendo, y de la distancia exacta que había entre ese hombre y cualquier derecho sobre mi vida futura. Los años siguientes los usé bien. Terminé la maestría. Encontré trabajo en una empresa de contabilidad que eventualmente me abrió puertas hacia consultoría independiente. Compré un departamento pequeño pero mío, en un edificio con elevador y con una vista decente a un parque que me gustaba caminar los domingos. Fui construyendo despacio, sin prisa, sin el lujo de los errores que cuestan dinero, porque cada peso que yo gastaba era un peso que había ganado con mis propias manos y ninguna mano de Porfirio había tocado jamás. Mi madre me visitaba a veces cuando Porfirio tenía viajes de negocios. Tomábamos café y ella me hablaba de la casa, de los nietos de Rolando, del nuevo negocio de Renata. Yo escuchaba con atención y decía poco. Marisol sabía que había algo que yo guardaba con mucho cuidado y que ella no tenía acceso a eso, no porque yo no la amara, sino porque algunas cosas se guardan solas. Un jueves de noviembre,
Mi madre me llamó al mediodía. No era el tipo de llamada que hacemos a mediodía. Era una llamada de voz, no un mensaje, y eso ya me dijo algo antes de contestar. Lucina, dijo, y en esa sola sílaba reconocí los 3 tonos que indican que algo importante ha cambiado. Preocupación, alivio de que yo contestara, y algo más que tardé unos segundos en identificar. Era vergüenza. Porfirio tuvo un accidente cerebrovascular la semana pasada. Está en el hospital. Los médicos dicen que va a necesitar rehabilitación larga. Rolando tiene su propio negocio y no puede. Renata está en otro estado y dice que los niños no le permiten viajar. Yo sola no puedo. Se detuvo. Y yo, que tenía en mi memoria esa noche de 17 años con toda la claridad de algo que se graba en ácido, que había cargado su "no eres mi sangre" como una coordenada geográfica que me orientó durante décadas. Respiré despacio, sostuve el teléfono con calma, y dije algo que llevaba mucho tiempo esperando el momento de decir, pero todavía no. Todavía no era el momento de decirlo. Primero quería saber exactamente qué necesitaban, cuánto necesitaban, y con cuánta convicción iban a pedirlo. «Cuéntame todo», le dije a mi madre. Y mientras ella hablaba, yo escuchaba con esa parte de mi cabeza que siempre está calculando, archivando, midiendo la temperatura de las cosas, porque Porfirio me había enseñado algo sin querer enseñármelo, que las palabras tienen peso específico, que las frases que se dicen en momentos decisivos se quedan para siempre en el cuerpo de quien las recibe, y que si uno tiene paciencia suficiente, el universo eventualmente te devuelve la calculadora y te dice, ahora tú, ahora yo. Mi madre habló durante 43 minutos sin parar, y yo escuché cada palabra con la misma atención con la que uno escucha una grabación que sabe que va a necesitar reproducir más tarde. El accidente cerebrovascular había sido severo. Porfirio tenía 64 años, y aunque siempre presumió de tener la salud de un hombre 20 años menor, su cuerpo finalmente presentó la factura de décadas de mal comer, no dormir, y cargar el peso de ser el tipo de persona que necesita controlar todo a su alrededor. El lado derecho de su cuerpo respondía con lentitud. El habla estaba afectada, no de manera permanente según los médicos, pero sí lo suficiente para que las conversaciones fueran frustrantes y cortas. Necesitaba rehabilitación física 3 veces por semana, terapia del lenguaje 2 veces, y alguien que lo acompañara a las citas porque ni el orgullo que lo había definido toda su vida podía conducir un auto con medio cuerpo que no obedecía del todo. Rolando había visitado el hospital el primer día. El segundo día mandó flores. El tercer día dejó de contestar llamadas antes de las 8 de la noche porque, según le explicó a mi madre con esa eficiencia emocional que caracteriza a los hombres criados para nunca rendir cuentas, él tenía un negocio que atender y 2 hijos pequeños que necesitaban a su padre presente. Lo dijo sin ninguna ironía. Renata llamaba todos los días a las 9 de la mañana, durante exactamente 15 minutos. Le preguntaba a Porfirio cómo estaba. Escuchaba las respuestas lentas y a veces confusas de su padre con esa paciencia performativa que se usa cuando uno quiere que otros vean que está siendo buena hija sin tener que serlo realmente, y luego colgaba diciendo que los niños la necesitaban. Tenía 3 hijos. El mayor tenía 9 años y era perfectamente capaz de estar sin su madre durante más de 15 minutos. Marisol tenía 61 años y una rodilla izquierda que le había estado dando problemas desde hacía 2 años. Operación que Porfirio había pospuesto 4 veces porque siempre había algo más urgente en lo que gastar el dinero. Ahora ella cargaba al hombre que había pospuesto su operación. Lo llevaba al baño, le preparaba las comidas con las restricciones que le había indicado el nutriólogo y dormía con un ojo abierto por si él necesitaba algo en la madrugada. «Lucina», dijo mi madre finalmente, con esa voz que tienen las personas cuando están a punto de pedir algo que les cuesta pedir. «Porfirio preguntó por ti». Me detuve un segundo, no de sorpresa, de registro. Guardé esa información en el lugar donde guardo las cosas que importan. ¿Qué dijo exactamente? Marisol dudó. Dijo que quizás tú podrías ayudar con algunas cosas, que eres contadora y que hay asuntos del negocio que están complicados. Su socio está manejando todo, pero Porfirio no confía del todo en él y... ¿Él dijo eso? ¿Que quería mi ayuda? No en esas palabras. Ya sabes cómo es él. Sí. Sabía exactamente cómo era él. ¿Y tú, mamá? ¿Tú qué necesitas? Mi madre soltó un suspiro largo, de esos que cargan años de cosas no dichas. Necesito que vengas, no por él, por mí. Eso fue lo que me movió. No Porfirio, no su negocio, no sus cuentas revueltas, ni su socio sospechoso. Mi madre, que llevaba semanas sola con un hombre que nunca le había facilitado nada, cargando una rodilla que dolía, y una situación que ninguno de los hijos que él sí había financiado estaba dispuesto a cargar. Fui el siguiente sábado. La casa era la misma de mi infancia, aunque con algunos cambios menores. Pintura nueva en la fachada, un jardín más ordenado de lo que recordaba. Un auto diferente en la cochera. Marisol me abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre, lo que significaba que había estado mirando hacia la calle desde antes de que yo llegara. Y eso me dijo más sobre su estado de ánimo que cualquier conversación. Estaba más delgada. Y tenía ojeras que no recordaba de la última vez que la vi. Hacía 8 meses.
En un café a mitad de camino entre su casa y mi departamento, porque ese era el territorio neutral que habíamos establecido sin nunca hablarlo. La abracé. Ella me abrazó con una fuerza que no esperaba de una mujer con esa rodilla. «Gracias por venir», me dijo al oído. «Claro», respondí. Porfirio estaba en el estudio, sentado en el sillón donde yo lo había visto cientos de veces revisando papeles. Pero ahora el sillón lo contenía de una manera diferente, como si el hombre y el mueble tuvieran una nueva relación de fuerzas. Tenía una manta sobre las piernas, aunque el cuarto no estaba frío. El lado derecho de su cara todavía mostraba esa leve asimetría que dejan los eventos vasculares, una ligera caída en la comisura que hacía que su expresión neutral pareciera permanentemente solemne. Me vio entrar y algo cruzó por su cara. No supe nombrarlo en ese momento. Después, pensándolo, creo que era la expresión de un hombre que esperaba que la persona que entró por esa puerta se pareciera más a la muchacha de 17 años que él recordaba, y que se encontró en cambio con una mujer que caminaba de una manera que él no había visto antes. «Lucina», dijo. La voz era más lenta de lo que recordaba, con un esfuerzo visible en cada sílaba, pero era reconocible. Era su voz. «Porfirio», dije yo. Nada más. Los dos sabíamos que en ese intercambio de nombres había una negociación entera. Me senté en la silla frente a él, la misma silla donde yo me había sentado la noche de los 17 años, y saqué mi libreta porque si iba a entender la situación de su negocio, necesitaba tomar notas reales además de las que tomaba mentalmente. Le pregunté por el negocio, por el socio, por los estados de cuenta que quería revisar. Él respondió despacio, con esfuerzo, a veces deteniéndose a mitad de la frase para buscar la palabra que su cerebro tardaba un poco más en encontrar. Yo esperaba cada vez sin señales de impaciencia, no por generosidad, sino porque la impaciencia habría sido un lujo innecesario que me costaría información. Lo que encontré en los papeles que me trajo Marisol esa tarde era un desorden considerable. No fraude, no algo espectacular, simplemente el caos natural de un hombre que llevaba meses sin poder supervisar su propio negocio y cuyo socio, un señor de nombre Remigio que yo recordaba vagamente de alguna cena familiar de hace años, había tomado decisiones administrativas que beneficiaban principalmente a Remigio. Pasé 3 horas revisando documentos. Marisol nos trajo café a los dos. Porfirio me observaba trabajar con una expresión que yo catalogaba de rato en rato sin levantar la vista de los papeles. Era una expresión compleja, de esas que los hombres de su generación no saben procesar en voz alta. Antes de irme, con mi libreta llena y un plan de acción mental bastante claro, me detuve en la puerta del estudio. «Voy a necesitar acceso a las cuentas del negocio y una carta firmada por ti autorizándome a hablar con Remigio en tu nombre», dije. «Y voy a hablar también con tu contador. El que está firmando estos estados es el mismo de hace 10 años y algunos de sus métodos están desactualizados». Porfirio asintió despacio. «Hay algo más», dije. Levanté la vista de mi libreta y lo miré directamente, de la misma manera en que lo había mirado 17 años atrás desde el otro lado de esa mesa del comedor. «Esto lo hago por mi mamá. Quiero que eso quede claro entre los dos». Porfirio no respondió de inmediato. La asimetría de su cara hacía difícil leer sus expresiones con la misma precisión de antes, pero sus ojos eran los mismos ojos de siempre, y en ellos vi algo que en ese momento decidí no nombrar todavía. «Entendido», dijo finalmente. Usó mi palabra. No sé si fue consciente o no. Guardé esa coincidencia en el mismo cajón donde guardo las cosas que tienen fecha de uso posterior. Llamé a mi amiga Laureana esa noche desde el estacionamiento del supermercado donde me había detenido a comprar algunas cosas para llevarle a mi madre antes de salir de la ciudad. Laureana era la única persona a quien yo le contaba las cosas con todos sus ángulos, no porque necesitara consejo, sino porque pensar en voz alta con alguien que te conoce bien ayuda a organizar lo que ya sabes. «¿Y cómo te sientes?», preguntó ella cuando terminé de contarle. «Calculando», dije. Laureana se rió. Era una risa de quien te conoce lo suficiente para saber que esa respuesta es completamente honesta. «¿Y qué calculas?». «Que todavía no es el momento. Que hay cosas que necesito ver con claridad antes de actuar». «¿Cuánto tiempo llevas esperando ese momento?». Pensé en el margen inferior de aquel cuaderno de matemáticas, en la frase que escribí con pluma azul en letra pequeña y ordenada. 17 años, dije. Laureana guardó silencio un momento. «Entonces un poco más no te va a matar». «No», concordé. «Un poco más no me va a matar». Colgué, pagué las compras y manejé de regreso a la casa de mi madre con el mismo ritmo tranquilo con el que hago todas las cosas que importan. Afuera el tráfico de sábado era denso y ruidoso. Adentro del auto, en cambio, había una quietud específica que yo reconozco. La quietud de una persona que ya sabe lo que va a hacer y solo está eligiendo el momento exacto. Porfirio llevaba semanas siendo la persona que necesitaba. Yo apenas estaba empezando a ser la persona que yo había decidido ser desde aquella noche. Todavía no había dicho nada de lo que tenía que decir, pero lo diría. Con sus mismas palabras, en su mismo tono, con la misma calma de quien cierra una agenda de cheques y da por terminada la conversación. Primero, sin embargo, necesitaba entender cuánto dependía de mí, cuánto realmente,
cuanto sin posibilidad de salida alternativa, porque las palabras que yo guardaba para él merecían el momento de máximo peso. No antes. No con salidas de emergencia disponibles. Remigio, el socio, tenía una reunión pendiente conmigo el siguiente miércoles. Y en esa reunión iba a quedar bastante claro quién tenía el control real de la situación financiera de Porfirio. Eso era lo primero. Lo segundo vendría después. Siempre hay un orden en las cosas. El orden es lo que separa la justicia del impulso. Y yo nunca en mi vida había actuado por impulso. La reunión con Remigio fue un miércoles a las 10 de la mañana en las oficinas del negocio de Porfirio, un local de distribución de materiales de construcción que mi padrastro había levantado durante 20 años y que era, según entendí revisando los papeles, considerablemente más sólido de lo que Remigio quería que pareciera en los estados de cuenta recientes. Me presenté con 10 minutos de anticipación, lo cual hago siempre porque los 10 minutos previos a una reunión me dicen más sobre el lugar y las personas que cualquier cosa que ocurra después. La recepcionista, una muchacha joven que claramente llevaba poco tiempo en el trabajo, se puso nerviosa cuando le dije mi nombre y para qué venía, lo cual me indicó que Remigio le había dado instrucciones específicas sobre cómo manejar mi llegada. Le sonreí con tranquilidad y me senté a esperar. Remigio llegó con 8 minutos de retraso, que es el tipo de retraso calculado que usan las personas que quieren establecer jerarquía, sin ser tan obvios como para llegar tarde 20 minutos. Tenía poco más de 60 años, un traje que costaba más de lo que sus comisiones justificaban, y el apretón de manos de alguien que ha practicado exactamente cuánta presión ejercer para comunicar autoridad sin parecer agresivo. Señorita Lucina, dijo, con ese énfasis en el señorita que usan los hombres de cierta edad cuando quieren recordarle a una mujer que la consideran menor en algún sentido que no pueden decir directamente. ¡Qué gusto! Porfirio me dijo que vendrías a revisar algunas cosas. Así es, dije. ¿Empezamos? No le di tiempo de hacer la parte social de la reunión donde él hubiera controlado el ritmo. Saqué mi carpeta, la abrí y puse sobre la mesa 3 hojas de análisis comparativo que había preparado la noche anterior. Remigio miró los papeles con una expresión que tardó 2 segundos en neutralizar, lo cual es tiempo suficiente para alguien que sabe observar. La conversación duró 1 hora y 40 minutos. No voy a detallar cada número porque los números son instrumentos, no la historia. Lo que sí voy a decir es que al final de esa hora y 40 minutos, Remigio sabía exactamente 3 cosas. Primero, que yo entendía los estados de cuenta mejor de lo que él había esperado. Segundo, que tenía carta firmada de Porfirio con autorización explícita para tomar decisiones en su nombre hasta su recuperación. Tercero, y esto era lo más importante, que yo no tenía ninguna prisa. La gente que no tiene prisa es la más difícil de negociar, porque no puedes presionarlos con el tiempo. Salí de esa reunión con acceso completo a las cuentas del negocio, y con un acuerdo documentado sobre los honorarios de Remigio, que corregía la inflación que él mismo había introducido durante los meses de ausencia de Porfirio. Él lo firmó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo lo recibí con una sonrisa que sí llegaba a los míos, aunque si alguien me hubiera preguntado exactamente de qué sonreía, la respuesta habría sido compleja. Llamé a Porfirio esa tarde para informarle. La conversación fue corta y práctica porque las conversaciones telefónicas con él todavía le costaban energía. Cuando le expliqué lo que había obtenido con Remigio, hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Bien hecho, dijo finalmente. 2 palabras. Las archivé. Las semanas siguientes establecieron una rutina. Yo iba a casa de mi madre los sábados. Revisaba los asuntos del negocio desde mi departamento entre semana. Marisol y yo hablábamos por teléfono casi todos los días. Conversaciones que gradualmente fueron recuperando algo de su textura natural. El tipo de conversación entre madre e hija, donde no todo es urgente y donde caben también cosas pequeñas. Una receta, una película, el ruido que hace la calefacción cuando el invierno empieza. Rolando llamó una vez durante ese periodo. Fue una llamada a mi celular, lo cual significó que le había pedido el número a Marisol, lo cual a su vez significó que había decidido que necesitaba hablar conmigo directamente. Oye, Lucina, dijo con esa jovialidad forzada de los hombres que necesitan algo y no saben cómo pedirlo. He escuchado que estás ayudando mucho con lo de papá. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, te quería preguntar, ¿cómo está el negocio? Porque pues si hay algo en que yo pueda apoyar, en que la familia pueda. El negocio está siendo atendido, dije. Gracias por preguntar. Silencio. ¿Y hay algo que yo pueda? Por el momento está todo controlado. Si necesito algo te aviso. Colgó después de otras 2 frases de relleno. No volvió a llamar. Lo esperaba. Renata mandó un mensaje de texto 3 días después. Decía, hola Lucina. Mamá me contó que estás ayudando mucho. Gracias, de verdad. Si necesitas algo de mi parte, dímelo. Lo leí, lo guardé en mi memoria como dato, y no respondí ese día. Lo respondí 4 días después con un mensaje breve que decía, claro,
Cualquier cosa te aviso, que es exactamente lo que se dice cuando uno quiere comunicar disponibilidad sin comprometerse a nada. La rodilla de Marisol era el asunto que yo tenía más presente. A finales de ese primer mes, cuando ya tenía el negocio de Porfirio en un estado razonablemente estable, traje a colación el tema de la operación. Fue un sábado en la tarde, sentadas en la cocina con café, mientras Porfirio dormía su siesta de 2 horas que los médicos habían indicado como parte de su rehabilitación. ¿Cuándo es la cita con el ortopedista?, pregunté. Mi madre hizo ese movimiento con la mano que significa, no tiene caso preocuparse por eso ahora mismo. Mamá, es que con todo lo que está pasando, ¿cuánto cuesta la operación? Marisol me miró con esa expresión mezcla de amor y alarma que tienen las madres cuando una hija hace una pregunta que ellas ya saben cómo va a terminar. Lucina, yo no te voy a pedir. No te estoy pidiendo que me pidas. Te estoy preguntando cuánto cuesta. Me lo dijo. Era una cantidad manejable para mí, aunque no pequeña. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Laureana pidiéndole el contacto del ortopedista que había operado a su madre el año anterior, que según me había contado era el mejor de la ciudad. Voy a agendar la consulta, dije, y voy a pagar la operación. Porfirio tiene el seguro. El seguro de Porfirio tiene un deducible alto y un proceso de autorización que tarda entre 6 y 10 semanas. Tú llevas 2 años esperando. Yo tengo el dinero. Se acaba la discusión. Marisol me miró un momento largo. Luego se limpió los ojos con la esquina de su mandil, rápidamente, como quien no quiere que la vean hacerlo. ¿Cuándo te hiciste tan seria?, preguntó. Siempre fui seria, dije. Solo que antes no tenía los recursos para hacerlo de manera visible. Se rió. Era una risa pequeña, pero real. De esas que cuestan y por eso valen más. La cita con el ortopedista quedó agendada para 2 semanas después. Fui con ella. El médico confirmó que la intervención era necesaria y que entre más esperaran, más complicada sería la recuperación. La operación quedó programada para el mes siguiente. Fue en esa misma época cuando Porfirio empezó a mejorar de manera más notoria. La rehabilitación estaba funcionando, la asimetría facial era casi imperceptible, y el habla había recuperado casi toda su fluidez normal. Un sábado, mientras yo revisaba unos documentos en el estudio, entró sin anunciarse, y se sentó en el sillón con esa lentitud nueva que todavía tenía, pero que ya no parecía fragilidad, sino simplemente otra forma de moverse por el mundo. Me miró trabajar en silencio durante varios minutos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Levanté la vista. ¿Por qué viniste? Lo miré. Era una pregunta honesta, no retórica. Un hombre de 64 años con media vida de certezas sacudidas por un evento que no controló, preguntando con genuina curiosidad por qué la persona a quien le había dicho «no eres mi sangre» estaba sentada en su estudio arreglando su vida. «Ya te lo dije», respondí. «Vine por mi mamá». «Pero te has quedado», dijo. «No tenías que quedarte tanto». «No», concordé. «No tenía que hacerlo». Porfirio asintió despacio. Se veía como un hombre que está procesando una aritmética que le resulta nueva. «Rolando no ha venido», dijo. «No como queja, como observación». «No», dije. «Renata tampoco». «No». Silencio. «Lucina». «Todavía no», dije con tranquilidad. «No es el momento para esa conversación». Porfirio me miró con algo que tardé un momento en identificar. No era sorpresa. Era reconocimiento. La expresión de alguien que acaba de entender que la persona que tiene enfrente lleva tiempo sabiendo algo que él apenas está comenzando a ver. «¿Cuándo será el momento?», preguntó. «Cuando yo decida que es el momento», respondí, y volví a mis documentos. Porfirio no dijo nada más. Se quedó sentado un rato, mirando por la ventana, y luego se levantó y salió del estudio con la misma calma con la que había entrado. Laureana me llamó esa noche. «¿Cómo va todo?» «Va», dije. «¿Ya es el momento?» Pensé en la cara de Porfirio cuando le dije «cuando yo decida». Pensé en la dependencia que ahora era evidente y documentable. Pensé en Rolando y Renata que no habían aparecido. Pensé en mi madre con su rodilla operada recuperándose en el cuarto de al lado de un hombre que por primera vez en décadas no era la fuerza gravitacional que organizaba todo lo demás. «Casi», dije. «¿Qué falta? Que me lo pida él directamente. Que lo diga con sus palabras, sin que yo tenga que inferirlo. Quiero que sea explícito». Laureana estuvo callada un momento. «Eres la persona más paciente que conozco». «No», dije. «Soy la persona que entendió muy joven que el tiempo es el único recurso que se puede usar exactamente una vez. La operación de mi madre fue un martes. Yo pedí el día libre, cosa que no hago con facilidad porque mi trabajo es mi territorio, y proteger ese territorio me ha costado años de disciplina. Pero ese martes lo pedí sin dudar porque algunas prioridades no se negocian. Llegué al hospital a las 6 de la mañana. Marisol ya estaba preparada con su bata de hospital y una pequeña bolsa con sus cosas, sentada en el borde de la cama con esa expresión de quien está tratando de parecer tranquilo y no termina de conseguirlo. Porfirio estaba sentado en una silla junto a ella. Había venido. Me sorprendió. Lo reconozco. Aunque mantuve la expresión neutra. Me miró cuando entré. «Llegas temprano», dijo. «Soy puntual», respondí.
Marisol extendió la mano hacia mí. La tomé. Sus dedos estaban fríos de los nervios y los apretó con esa fuerza que ya conocía de cuando me abraza. Los médicos vinieron a las 7. A las 7:30 se llevaron a mi madre al quirófano. Porfirio y yo nos quedamos solos en la sala de espera, él en su silla, yo en la de al lado, los dos mirando hacia el pasillo donde había desaparecido la camilla de Marisol. Estuvimos en silencio durante varios minutos. Era un silencio distinto a los silencios del estudio. Más expuesto, sin papeles ni documentos que sirvieran de terreno neutral entre los dos. ¿Cuánto tiempo llevaba con esa rodilla?, preguntó Porfirio. 2 años, dije. La primera cita con el ortopedista fue hace 2 años y 3 meses. Porfirio asintió. No dijo nada más sobre ese tema, pero vi cómo movía ligeramente la mandíbula, el gesto de alguien que está masticando algo que no le gusta el sabor. A las 10:30, salió el médico a decirnos que todo había salido bien. Porfirio cerró los ojos un segundo, solo un segundo, y exhaló. Ese segundo me dijo algo que guardé con cuidado, que la quería, que a su manera complicada y a menudo egoísta la quería, y que el miedo que había tenido esa mañana era real. Eso no cambiaba lo que tenía que decirle, pero lo registré porque la verdad completa de las personas incluye también sus partes que uno no esperaba encontrar. Marisol estuvo 3 días hospitalizada. Yo dormí las 2 primeras noches en el hospital, en esa silla reclinable que los hospitales colocan para los acompañantes y que no está diseñada para que nadie duerma bien, pero que cumple con el requisito mínimo de existir. Porfirio venía durante el día y se quedaba horas. Rolando apareció el segundo día durante 40 minutos. Trajo un arreglo de flores que era claramente de una florería de conveniencia del camino. Besó a su madre en la frente, estrechó brevemente la mano de Porfirio. Me miró a mí con esa incomodidad específica de quien sabe que no ha estado a la altura, pero no sabe cómo nombrarlo. Y se fue diciendo que el negocio no se podía quedar solo. Renata mandó un ramo por servicio de entrega, con una tarjeta que decía: «Mamá, te queremos mucho. Recupérate pronto sin coma, ni acento», lo cual no era relevante en términos del amor que representaba, pero sí era indicativo del tiempo que le había dedicado al mensaje. El tercer día, mientras Marisol dormía su siesta de la tarde y Porfirio y yo compartíamos el silencio de la habitación, él se volvió hacia mí con una determinación en el gesto que reconocí, porque era la misma determinación que yo había visto en su cara 17 años atrás, solo que ahora el peso que cargaba era diferente. «Lucina», dijo, «necesito pedirte algo». «Espere. El negocio. Remigio sigue siendo un problema. Yo no puedo. Todavía no estoy en condiciones de llevarlo como antes. Rolando no entiende ese negocio. Nunca quiso entenderlo. Renata está lejos». Hizo una pausa. «Tú lo entiendes mejor que nadie. Mejor que yo en este momento, honestamente». Escuché cada palabra. «Necesito que te hagas cargo de manera formal, no como mi representante temporal, como socia. Hay una reestructura que el abogado puede formalizar en menos de un mes si tú estás de acuerdo». Guardé silencio un momento, no por dudar, por medir. «¿Eso es lo que necesitas o es lo que quieres?», pregunté. Porfirio me miró. «Ambas cosas. ¿Y si yo digo que no?». Una pausa más larga. «Entonces busco otra solución. Pero no conozco una que sea tan buena». «¿Por qué yo?», pregunté. Y no era una pregunta retórica. Quería escucharlo decirlo. Porfirio miró hacia la ventana de la habitación. Afuera el cielo de esa tarde era de un gris claro, del tipo que no termina de decidir si va a llover o no, porque eres la más capaz, dijo. Y luego, después de una pausa que pesó varios segundos, «y porque te lo debo», ahí estaba. La primera grieta real en la pared que había construido durante 20 años. «Eso es parte de lo que necesitamos hablar», dije. «Pero no aquí, no en un hospital mientras mi mamá está recuperándose». «¿Cuándo?». «Cuando ella esté en casa y estable. Cuando tú estés en condiciones de tener esa conversación sin que ninguno de los dos pueda usar el contexto como escudo». Porfirio asintió. Era la clase de asentimiento de quien acepta unas condiciones porque sabe que no está en posición de negociarlas. Los días siguientes fueron de ajuste. Marisol volvió a casa con indicaciones de reposo relativo durante 6 semanas, lo que significaba que la dinámica de la casa tenía que reorganizarse completamente. Contrató a una señora de nombre Refugio que venía 4 horas cada mañana a ayudar con las cosas del hogar que Marisol no podía hacer todavía. Yo pagué los primeros 2 meses de ese apoyo sin decírselo a nadie más que a mi madre, que lo supo porque era ella quien me daba los datos de Refugio para el pago. Porfirio, por su parte, estaba mejorando de manera consistente. Su rehabilitación avanzaba bien. El médico había dicho que en 3 meses más podría retomar actividades de oficina con moderación. Su habla era prácticamente normal. Caminaba sin apoyo. La asimetría facial había desaparecido casi por completo. Era, en muchos sentidos, reconocible otra vez como el hombre que había sido, aunque con algo diferente en la forma en que ocupaba los espacios. Un domingo, 3 semanas después de la operación de Marisol, los 3 desayunamos juntos en la cocina. Fue la primera vez que eso ocurría desde que yo era adolescente. Mi madre estaba de buen humor, con la rodilla elevada sobre un cojín especial pero con más color en la cara que en meses. Porfirio había hecho café,
lo cual era nuevo, porque en la vida anterior de esa casa el café lo hacía siempre Marisol. En algún momento de ese desayuno, mientras los tres hablábamos de algo sin importancia, noté que Marisol me miraba de una manera específica. Era la mirada de alguien que está observando dos cosas al mismo tiempo y tratando de entender cómo encajan. Me miró a mí, luego miró a Porfirio, luego volvió a mirarme. No dije nada. Solo seguí desayunando. Esa tarde, Porfirio se asomó a la sala donde yo estaba revisando unos correos en mi laptop. ¿Estás lista para esa conversación?, preguntó. Lo miré. Afuera era un domingo de noviembre con el sol ya bajo y esa luz amarilla que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Sí, dije. Creo que sí. Me levanté, cerré la laptop y lo seguí al estudio. Marisol nos miró caminar por el pasillo sin decir nada, pero vi que sostenía su taza de café con las dos manos, igual que aquella noche de hace 17 años. Algunas escenas tienen ecos, y los ecos, si uno los escucha con atención, le dicen exactamente en qué punto de la historia está. Yo sabía en qué punto estaba. La puerta del estudio se cerró detrás de nosotros. El estudio tenía la misma distribución de siempre. El escritorio grande contra la pared del fondo, la librería con los libros que Porfirio nunca leía pero que compraba porque le gustaba la apariencia de un hombre que lee, el sillón donde él se sentaba, la silla frente al escritorio donde yo me había sentado 20 años atrás siendo una muchacha y donde me había sentado durante las últimas semanas siendo una mujer. La única diferencia era la luz de esa tarde, ese amarillo tardío de noviembre que entraba por la ventana y que hacía que todo pareciera parte de algo que alguien hubiera compuesto con intención. Me senté en la silla frente al escritorio. Porfirio se sentó en el sillón de lado, no detrás del escritorio como hacía antes cuando quería establecer que el espacio era suyo. Ese detalle no se me escapó. ¿Por dónde empiezas tú? ¿O empiezo yo?, preguntó. Tú, dije. Tú pediste esta conversación. Porfirio apoyó los codos en las rodillas, un gesto que no le recordaba de antes. Más cercano, menos performativo. Miró hacia el escritorio un momento y luego me miró a mí. Lo que te dije cuando tenías 17 años, comenzó. Las palabras salían con la lentitud reflexiva que le había quedado del evento vascular. Aunque ya no era limitación, sino, en este contexto, algo parecido al peso que les daba conscientemente. Que no eras mi sangre, que no tenía obligación contigo. Esperé. Estuve pensando en eso muchas veces estos meses, más de las que quisiera admitir. Hizo una pausa. Fue cruel. Y fue injusto. Rolando y Renata recibieron todo lo que yo tenía para dar y tú no recibiste nada de mi parte, a pesar de que eras parte de esta casa. Otra pausa. No tengo excusa para eso. Podría darte razones, explicarte cómo pensaba en ese entonces, pero razones no son lo mismo que justificaciones, y no quiero confundir las dos cosas delante de ti. Lo escuché. Escuché cada palabra con la misma atención con la que había escuchado todo lo demás durante estos meses. Sentí algo moverse en algún lugar interno. No ternura exactamente, no alivio, sino el reconocimiento de que lo que estaba ocurriendo era real, y no una versión edulcorada de algo más cómodo. Sigo, dije. Porfirio asintió. Quiero que seas socia del negocio, no como favor, como reconocimiento de lo que hiciste estos meses y de lo que eres capaz. Tienes el 30% inicial con opción a aumentar según los resultados del primer año. Sacó una carpeta del cajón lateral del escritorio y la dejó sobre la mesa entre los dos. El abogado ya preparó el borrador. Puedes revisarlo con quien quieras antes de firmar. Miré la carpeta sin tocarla. ¿Eso es todo lo que querías decirme?, pregunté. Porfirio me miró. No. Entonces continúa. Un silencio más largo, de los que pesan. Lucina, lo que yo quería pedirte es que... Se detuvo. Empezó de nuevo. Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo, pero me gustaría que me dejaras estar presente en tu vida. No como una obligación, no porque me lo debas, sino porque quisiera que hubiese algo distinto entre nosotros a lo que hubo antes. Lo miré durante varios segundos. Y entonces llegó el momento que había llevado 17 años construyendo, sin saber exactamente qué forma iba a tomar, solo sabiendo que iba a llegar, y que cuando llegara, yo estaría lista. Porfirio, dije, con la misma calma con la que él me había dicho aquellas palabras años atrás, con la misma temperatura del aire de ese comedor, con la misma cadencia que usaba cuando quería que sus palabras se asentaran con precisión. Necesito que entiendas algo. Él me miró, completamente quieto. Vine porque mi madre me necesitaba. Arreglé el negocio porque era lo correcto, y porque tengo las herramientas para hacerlo. Pagué la operación de mi madre porque lleva años esperando algo que debió haberse resuelto hace mucho tiempo. Hice una pausa deliberada. Lo hice por ella, no por ti. Quiero que eso quede absolutamente claro. Porfirio no dijo nada. Sus ojos no se apartaron de los míos. Cuando me dijiste que no eras mi sangre y que no tenías obligación conmigo, usaste esas palabras con una convicción que yo nunca olvidé. No porque me hayan destruido. Me destruyeron esa noche y lloré en mi cuarto durante horas. Eso también es parte de la verdad.
Pero después de eso, usé exactamente eso para construir todo lo que soy. Cada centavo que gané, cada título, cada cliente, cada decisión que tomé sola porque nadie iba a tomarla por mí. Mi voz era completamente uniforme, sin temblor ni dureza. Simplemente la voz de alguien que está diciendo la verdad exacta. Así que en ese sentido, ya me pagaste. Sin querer, pero me pagaste. Porfirio cerró los ojos un momento. Ahora me preguntas si puedes estar presente en mi vida. Tomé la carpeta del escritorio y la sostuve un momento. Voy a firmar esto porque el negocio me conviene y porque sé que lo voy a hacer bien. Eso es una decisión profesional y la mantengo. La volví a dejar sobre el escritorio. Pero lo que me preguntas sobre estar presente en mi vida, sobre que haya algo distinto entre nosotros, me detuve el tiempo suficiente para que el silencio hiciera su trabajo. No puedo darte eso. La cara de Porfirio cambió, no de manera dramática. Era un cambio pequeño, casi microscópico. El tipo de cambio que ocurre cuando una persona recibe exactamente lo que parte de ella sabía que merecía, y la otra parte esperaba que no llegara. Lucina, no eres mi sangre, Porfirio. Las palabras salieron exactas, sin crueldad pero sin suavidad tampoco, con el peso específico que habían tenido cuando las escuché por primera vez. Y yo no tengo la obligación de darte lo que me estás pidiendo. Eso es un hecho. No te lo digo con mala intención. Te lo digo porque es verdad. Silencio completo. Afuera, la luz de noviembre había terminado de caer, y el estudio estaba ahora en esa penumbra de principio de noche que hace que las cosas parezcan más nítidas que con el sol directo. Puedo trabajar contigo en el negocio, continué. Puedo seguir siendo hija de mi madre, que también es tu esposa, y en ese contexto compartiremos espacios y eventos y conversaciones necesarias. Pero la relación que me pides, la que implica que lo ocurrido puede superarse y que podemos construir algo nuevo. Sacudí la cabeza levemente. Eso no está disponible, no porque te guarde rencor activo, sino porque las cosas que no se construyeron en el momento en que debían construirse, no se construyen después, no importa cuánto quiera alguna de las partes. Porfirio se quedó sentado muy quieto. Durante lo que calculé fueron 4 o 5 minutos. Aunque en ese tipo de silencios el tiempo se comprime, y es difícil medirlo con precisión, yo tampoco me moví. No había necesidad. Finalmente habló. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Hay algo que yo pudiera haber hecho de manera diferente en algún punto de estos meses? ¿Algo que hubiera cambiado tu respuesta? Lo pensé con honestidad, porque se lo debía a la pregunta, aunque no le debía nada a él. No, dije. No creo que haya algo que pudieras haber hecho diferente en estos meses que cambiara lo que ocurrió hace 17 años. No porque seas irremediable, sino porque algunas cosas no se deshacen hacia atrás, solo se procesan hacia adelante. Tú tendrás que procesarlo a tu manera. Yo ya lo procesé a la mía. Porfirio asintió. Era el asentimiento más honesto que le había visto hacer, sin la agenda de cheques, sin la postura del hombre que controla la conversación. Solo un hombre de 64 años sentado en su sillón, recibiendo con dignidad algo que no le gustaba, pero que entendía que era justo. Está bien, dijo. Está bien. Repetí. Me levanté, tomé la carpeta con los documentos del negocio y me dirigí hacia la puerta. Lucina, me detuve sin volverme completamente. Gracias por tu honestidad. No respondí de inmediato. Pensé en los 17 años, en el cuaderno de matemáticas, en los 3 turnos y las 5 horas de sueño, y las clases de álgebra los sábados. Pensé en Marisol en la cocina sosteniendo una taza fría. Pensé en Laureana preguntándome cuánto tiempo llevaba esperando ese momento. Gracias por escucharla, dije. Y salí del estudio. En el pasillo, Marisol estaba de pie junto a la puerta de la cocina. Había escuchado, al menos en parte, el tono de lo que había ocurrido, aunque probablemente no las palabras exactas. Me miró con esa expresión que las madres tienen cuando reconocen en sus hijos algo que les costó llegar a ser. No dije nada. Solo la abracé, fuerte. El tipo de abrazo que no necesita explicación porque lo que comunica no tiene traducción verbal posible. Ella me devolvió el abrazo sin preguntar nada. Afuera, la noche de noviembre era completa y el aire tenía ese frío limpio que le gusta a mis pulmones. Entré a mi auto, puse la carpeta en el asiento del copiloto y manejé hacia mi departamento con la misma quietud de siempre. Le mandé un mensaje a Laureana, que decía solo, ya. Ella respondió en 30 segundos. ¿Cómo te sientes? Pensé en eso mientras esperaba el semáforo en verde. Exactamente como debería sentirme. Escribí. Firmé los documentos del negocio 2 semanas después, una vez que mi abogada los revisó, y me confirmó que el borrador era favorable y que las condiciones de la sociedad estaban redactadas con suficiente claridad para no dejar espacios de interpretación ambigua. Remigio fue notificado formalmente de mi incorporación. Solicitó una reunión para conocer mejor los términos de la nueva estructura, que era una manera elegante de decir que quería evaluar si mi presencia representaba una amenaza real o una formalidad que podría manejar. La reunión duró 50 minutos. Al final de esos 50 minutos, Remigio tenía suficiente claridad sobre cuál de las dos opciones era la correcta. El negocio empezó a mostrar resultados distintos antes de que terminara el primer trimestre bajo la nueva estructura. No porque yo hiciera nada espectacular, sino porque el tipo de desorden que Remigio había introducido era exactamente el tipo de desorden que se corrige con atención y consistencia.
2 cosas que no cuestan dinero extra pero que requieren que alguien esté mirando de verdad. Porfirio seguía su rehabilitación y retomó las visitas a la oficina 3 veces por semana desde enero. Trabajábamos de manera eficiente, con la comunicación clara y directa que se establece entre 2 personas que ya no tienen expectativas no declaradas entre sí. No era una relación cálida, era una relación funcional y honesta, que en muchos sentidos era más valiosa. Con Marisol, en cambio, las cosas crecieron. La rodilla operada sanó bien, mejor de lo que el médico había proyectado en el escenario conservador, y para el segundo mes ya caminaba con una soltura que no le había visto en años. La vi reírse más, la vi ocupar la cocina de otra manera, no como territorio de obligación, sino como espacio de elección. Empezamos a hablar por teléfono casi todas las noches, conversaciones que duraban lo que tenían que durar sin presión de ningún tipo, y en esas conversaciones fui conociendo versiones de mi madre que no había tenido acceso a conocer antes. La muchacha que quiso estudiar diseño y no pudo. La mujer que en sus 30 años había escrito poemas en un cuaderno que todavía guardaba en el fondo del closet. La persona que antes de ser madre y esposa había tenido sueños propios con nombres específicos. ¿Por qué nunca me contaste esto antes?, le pregunté una noche. «Porque nunca pregunté de esta manera», dijo ella. Tenía razón. Las preguntas que hacemos determinan las respuestas que recibimos. Y durante muchos años, yo había estado tan ocupada construyendo mi propia vida que no había aprendido todavía a preguntar sobre la de ella con esa profundidad. Rolando apareció en la oficina una tarde de febrero. Se presentó sin cita, lo cual ya me dijo algo sobre cómo había planeado la visita. Es decir, no la había planeado, sino que había actuado por impulso esperando que la informalidad creara una atmósfera más favorable para lo que quería. Me encontró revisando reportes con una de las analistas del equipo. Le pedí que esperara en la sala de juntas y terminé lo que estaba haciendo antes de ir con él. Cuando entré, estaba sentado con los brazos cruzados y una expresión que quería parecer relajada. «Lucina, qué gusto», dijo. «Hola, Rolando. ¿En qué te ayudo?» Se descolocó ligeramente ante lo directo de la pregunta. Había esperado algo de introducción. Quizás café, quizás la dinámica más suave de 2 personas que comparten algo, aunque sea nominal. «Oye, pues quería platicar sobre el negocio. Ahora que tú estás más involucrada, pensé que quizás había oportunidad de que yo también participara de alguna manera. Ya sabes, soy el hijo de papá y pues tiene sentido que la familia esté junta en esto». Lo miré con atención. «¿Tienes experiencia en distribución de materiales de construcción?», pregunté. «Pues no directamente, pero el negocio de papá siempre fue parte de mi vida y... ¿Has participado en alguna decisión operativa del negocio en los últimos 10 años?» Una pausa. «No, pero ¿revisaste alguna vez los estados de cuenta cuando Porfirio estaba en el hospital y el negocio necesitaba atención?» Silencio más largo. «Rolando», dije con la misma calma de siempre, «el negocio tiene una estructura clara ahora. Cualquier incorporación de personal, en cualquier nivel, pasa por un proceso de evaluación basado en competencias y necesidad real. Si quieres participar en ese proceso, el área de recursos humanos puede orientarte sobre los requisitos actuales. Lucina, somos familia, somos hijos de personas casadas entre sí», dije. «Eso es una realidad biológica y legal. Los requisitos del negocio son independientes de eso». Rolando me miró durante unos segundos con una expresión que iba cambiando de capas, del desconcierto a algo que se parecía mucho a la misma comprensión que había visto en la cara de su padre esa tarde en el estudio. Se fue sin obtener lo que había venido a buscar, no con hostilidad, sin escenas, simplemente con las manos vacías y la información correcta sobre cómo funcionaban las cosas ahora. Renata llamó 2 semanas después. También quería participar de alguna manera en el negocio. Le di la misma respuesta que a Rolando, con las mismas palabras, con el mismo tono. Hubo un silencio al final de la llamada, donde ella claramente estaba considerando si escalar la conversación o no. Decidió no hacerlo. «Está bien», dijo finalmente, con una voz que tenía el filo de alguien que no está de acuerdo, pero que entiende que no tiene argumentos. «Cualquier cosa me avisas». Colgamos. Le conté a Laureana esa noche. «¿Cómo reaccionaron?», preguntó, como personas que esperaban que las reglas fueran distintas para ellos. «¿Y Porfirio? ¿Dijo algo?» «Nada. Está enterado de ambas conversaciones porque le informé, como hago con todas las decisiones del negocio. No hizo comentarios». «¿Cómo te parece que lo tomó?». Pensé en eso. Creo que lo tomó como alguien que está aprendiendo, tarde, que las consecuencias de las decisiones que uno toma tienen una lógica propia que no siempre puede controlarse después. Para la primavera, el negocio había crecido un 18% respecto al mismo trimestre del año anterior. Remigio, que había sobrevivido el primer trimestre con ajustes, decidió en el segundo que prefería buscar otras oportunidades, comunicación que llegó en forma de renuncia formal y que recibí con la misma neutralidad con la que recibo la información que confirma lo que ya sabía que iba a ocurrir. Contraté a una persona joven, una mujer de nombre Luciana que había sido recomendada por una colega y que tenía exactamente el tipo de perfil que el puesto requería. Inteligente, directa
sin miedo de decir lo que veía, aunque no fuera cómodo escucharlo. Porfirio la conoció en su primera semana y me dijo después que le parecía buena elección. Le dije que me alegraba que coincidiéramos. Los sábados en casa de mi madre se convirtieron en algo que yo esperaba de una manera que no habría podido prever años atrás. Marisol había sacado el cuaderno de poemas del closet. Me leyó algunos una tarde mientras tomábamos té en la cocina, con la voz un poco temblorosa de quien comparte algo que ha guardado mucho tiempo. Y yo los escuché con la atención que merecían porque eran buenos, genuinamente buenos, con imágenes que nadie más habría encontrado. Deberías seguir escribiendo, le dije. Ya estoy mayor para eso. Empezaste tarde para muchas cosas y te fue bien en todas, dije. ¿Por qué esta sería diferente? Marisol me miró con esa mezcla de amor y ligera exasperación, que es el lenguaje específico de las madres cuando sus hijos dicen algo que no pueden refutar. Porfirio terminó su rehabilitación formal en primavera. El médico le dio el alta con recomendaciones de mantenimiento que eran básicamente vivir de manera menos autodestructiva que antes, lo cual era un consejo médico, pero también una especie de descripción general de lo que tenía que cambiar. Porfirio lo sabía. Lo asumió con la misma dignidad silenciosa con la que había asumido todo lo demás desde aquella tarde en el estudio. Un domingo de mayo, mientras los tres desayunábamos en la cocina, Porfirio puso sobre la mesa una caja pequeña que yo no había visto antes. Era una caja de cartón sencilla, del tipo que se usa para guardar papeles. La empujó hacia mi lado de la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrela. Adentro había un sobre. Lo abrí. Era una transferencia bancaria documentada, a mi nombre, por una cantidad que correspondía exactamente al costo de 4 años de universidad en la institución donde yo había estudiado, ajustado por inflación al año actual. No dije nada durante varios segundos. No te lo debo en términos legales, dijo Porfirio. Eso ya lo sé. Pero lo calculo en términos de lo que fue correcto. Y lo que fue correcto habría sido pagarlo en su momento. Una pausa. No espero que cambie nada de lo que me dijiste. Solo quería que existiera este registro. Lo miré. Lo que sentí en ese momento fue algo que no tenía nombre fácil. No era perdón, porque el perdón implica una reconciliación que yo había explicado con claridad que no era posible. No era gratitud exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento de que las personas pueden hacer lo correcto tarde, y que hacer lo correcto tarde no borra lo que ocurrió antes, pero tampoco es insignificante. Lo voy a aceptar, dije, no porque lo necesite, sino porque tienes razón en que existir como registro tiene valor. Porfirio asintió. Marisol tenía los ojos brillantes. No dijo nada. Tomó su taza de café con las 2 manos, igual que siempre, y miró hacia la ventana donde la mañana de mayo era luminosa y sin nubes. Guardé el sobre. No en mi bolsa. En la caja que me llevé esa tarde a mi departamento y puse en el estante de la librería junto al cuaderno de matemáticas que todavía tengo, el que tiene escrita en el margen inferior de la última página aquella frase de 17 años atrás. Recuerda exactamente cómo te sientes ahora. Lo vas a necesitar más adelante. Lo recordé. Lo usé. Y resultó ser exactamente suficiente. Rolando y Renata siguieron sus vidas en la distancia que habían elegido, sin el negocio de Porfirio como red de seguridad que esperaban heredar, sin haber construido nada para merecerla. Supe por Marisol que Rolando había tenido algunos problemas en su propio negocio y que había buscado a Porfirio para pedirle respaldo financiero. Porfirio le había dicho que no tenía esa capacidad en este momento, que el negocio estaba en proceso de reestructuración y que las decisiones financieras pasaban por la socia, que era yo. Rolando no me llamó. Probablemente sabía la respuesta que iba a recibir. Renata dejó de llamar todos los días a las 9 de la mañana. Ahora llamaba los domingos. Conversaciones un poco más largas y un poco menos performativas, aunque todavía con esa distancia de quien no termina de saber en qué pie estar. Era suficiente. Yo tenía mi departamento, mi trabajo, el negocio que crecía con lógica propia, las noches de teléfono con mi madre, los sábados en aquella cocina que olía a café, y a veces ya también a los poemas que Marisol había retomado con una seriedad que me llenaba de algo que no siempre sé nombrar, pero que reconozco sin dificultad. Una tarde de junio, sentada en el parque que se ve desde mi ventana, Laureana me preguntó si me sentía diferente. Pensé en eso con honestidad. Me siento exactamente igual que siempre, dije, solo que ahora el exterior coincide con el interior. ¿Y eso cómo se siente? Miré el parque. Un par de niños corrían detrás de un perro que no tenía ninguna intención de ser atrapado. Una señora leía en una banca con el sol en la cara. 2 personas conversaban de pie junto a un árbol con esa postura de quien tiene todo el tiempo del mundo. Como caminar en zapatos del número correcto, dije. Laureana se rió. Era la risa de alguien que te conoce bien y que entiende exactamente por qué esa comparación es perfecta. Abrí mi termo de café, bebí un sorbo y miré el parque con la misma calma con la que miro todas las cosas que me gustan. La tarde era larga. El café estaba a la temperatura correcta. Y yo estaba, por primera vez en mucho tiempo, exactamente donde había decidido estar.